Imagínese, una de las lecciones más valiosas que aprendí durante décadas de inversión no llegó en momentos de euforia, sino precisamente cuando el mundo parecía desmoronarse. En 2008, mientras los bancos quebraban, el mercado de valores se desplomaba y la gente escondía dinero debajo de los colchones, yo hice exactamente lo contrario. Firmé cheques de $1.000 millones cuando todo el mundo solo pensaba en huir. Invertí $5.000 millones en Goldman Sachs cuando el sistema financiero parecía condenado al fracaso. Otros $3.000 millones en General Electric, que muchos pensaban que no sobrevivirían. ¿Decisiones aterradoras? Con seguridad. Pero claro, porque entendí algo que la mayoría de la gente olvida cuando entra en pánico, el mejor momento para comprar es cuando todo el mundo está vendiendo. Lo he dicho 1000 veces, sé cauteloso cuando los demás son codiciosos y codicioso cuando los demás tienen miedo. El problema es que la gente solo recuerda esta regla cuando no se aplica. En la cima, cuando todo el mundo obtiene beneficios, nadie piensa en la precaución. En el fondo, cuando el mercado sangra, nadie tiene el valor de ser codicioso. Bueno, ahora la industria de la salud está sangrando, y yo estoy siendo codicioso. En el segundo trimestre de 2025, Berkshire Hathaway reveló un nuevo puesto en United Health Group. Compramos más de 5 millones de acciones, unos $1.600 millones en aquel momento. Cuando se difundió la noticia, las acciones de la empresa se dispararon un 14% en un solo día. Muchos no lo creían. ¿Cómo invertiría Warren Buffett en una empresa que perdió la mitad de su valor en unos meses? La respuesta es simple. No lo compré a pesar de la caída. Lo compré por ella. Explicaré por qué, porque esto resume todo lo que creo sobre la inversión. United Health es la aseguradora de salud privada más grande de los Estados Unidos. Atiende a decenas de millones de estadounidenses a través de planes corporativos, Medicare Advantage y Medicaid. Además, controla Optum, que ofrece servicios médicos, gestión de beneficios farmacéuticos y soluciones tecnológicas para el sector. Es un gigante que toca prácticamente todos los puntos del sistema sanitario estadounidense. Durante años, la empresa fue considerada una de las acciones más confiables de Wall Street. Crecimiento constante, aumento de los ingresos y aumento de los beneficios de 2 dígitos. El precio de las acciones saltó de menos de $50 hace una década a más de $600 a finales de 2024. A los inversores les encantó la previsibilidad, la rentabilidad y el hecho de que estaba en una industria con una demanda garantizada a largo plazo. Hasta que, de repente, todo se vino abajo. En abril de 2025, United Health sorprendió al mercado al reducir sus proyecciones de ganancias. Los costos médicos fueron más altos de lo esperado. Medicare Advantage, que durante años fue el motor del crecimiento, enfrentaba la presión de un mayor uso de servicios y cambios regulatorios. Los inversores entraron en pánico y las acciones cayeron más del 20% en solo 2 días. Pero eso fue solo el comienzo. En mayo, el director ejecutivo Andrew Weiry anunció su salida por motivos personales. Al mismo tiempo, la empresa suspendió sus proyecciones anuales, admitiendo que no sabía cómo se desarrollaría el resto del año. Las acciones volvieron a caer. Luego llegó la noticia de que el Departamento de Justicia estaba investigando las prácticas de facturación de Medicare. El precio de las acciones se hundió aún más. Al final, United Health perdió más de la mitad de su valor. Una empresa que valía más de $500.000 millones en su apogeo vio evaporarse casi $300.000 millones. Fue uno de los colapsos más dramáticos de una importante corporación estadounidense en los últimos años. Y fue entonces cuando comencé a comprar. Sé lo que estás pensando, Warren, ¿cómo se invierte en una empresa bajo investigación criminal? ¿Cómo se apuesta en una acción cuyo director ejecutivo se fue repentinamente? ¿Cómo se invierte dinero en una empresa cuyas ganancias se están derrumbando? Estas son preguntas válidas. Yo les responderé. Primero, sobre la investigación. Sí, el Departamento de Justicia está examinando las prácticas de facturación de Medicare. Es preocupante, no lo minimizaré. Pero la investigación no es una convicción. La empresa no fue acusada de nada.
Ha declarado públicamente que mantiene la integridad de su programa Medicare Advantage. Hasta que no tengamos más detalles sobre lo que se está investigando y cuáles serán las posibles consecuencias, no asumiré lo peor. Lo más importante, incluso si hubiera multas o sanciones, la demanda de atención sanitaria no desaparecerá. La gente seguirá enfermándose y necesitando seguro y atención médica. Cualquiera que sea el resultado regulatorio o legal, el negocio en sí seguirá existiendo y generando flujo de caja. En segundo lugar, la salida del director general. Sí, Andrew Were dejó el cargo repentinamente y eso nunca es una buena señal. Pero la empresa lo reemplazó con Stephen Hemsley, quien dirigió United Health durante más de una década antes de Whitty. Hemsley construyó esta empresa. Sabe dónde están los problemas y cómo solucionarlos. Si alguien puede cambiar esta situación, es él. En tercer lugar, y más crucial, la valoración. Cuando compramos las acciones, se cotizaban a aproximadamente 10 veces las ganancias. 10 veces las ganancias de una empresa que históricamente valía 20 veces o más. Descuentos como este no ocurren a menudo en empresas de esta calidad. Es cierto que los beneficios caerán este año. La propia empresa admitió que espera entre 16 y 17 dólares por acción, muy por debajo de los 30 dólares de años anteriores. Una caída importante. Pero el mercado parece ignorar un detalle fundamental: se trata de un problema temporal, no permanente. Todos los desafíos de United Health, altos costos médicos, discrepancias de precios y mayor uso de los servicios de Medicare Advantage, tienen solución. La empresa puede reajustar sus productos aseguradores, modificar prestaciones, implementar controles de costes y medidas de eficiencia. La dirección ya ha declarado que espera volver a crecer en 2026. El camino a seguir es claro, aunque el corto plazo sea doloroso. Cuando invierto en una empresa, no compro lo que ofrecerá en el próximo trimestre o incluso el próximo año. Estoy comprando lo que será este negocio dentro de 5 o 10 años. Y, en ese horizonte, United Health sigue siendo un gigante indispensable en el sistema de salud estadounidense. El miedo puede haber hecho bajar el precio de las acciones, pero no destruyó el valor del negocio. Y es precisamente en estos momentos cuando aparecen las mejores oportunidades. Desesperados por la posibilidad de nuevos colapsos en el sector financiero. Los reguladores reforzaron su control y el mercado solo vio riesgos. Pero vi algo diferente: un banco con una red de sucursales repartidas por todo el país, una marca reconocida y una base de clientes que, a pesar de los problemas, seguiría necesitando servicios bancarios. El miedo había hecho bajar el precio a niveles irracionales. ¿Y qué pasó? En unos pocos años, Bank of America se recuperó, pagó dividendos, recompró acciones y multiplicó el valor de quienes tuvieron el coraje de comprar cuando todos los demás huyeron. El mismo principio se aplica hoy a la industria de la salud. Cuando los políticos hablan de reformas radicales, cuando los reguladores anuncian nuevas reglas o cuando los escándalos dominan los titulares, el mercado reacciona con pánico. Las acciones caen, los analistas recortan sus previsiones y los inversores se apresuran a salir. Pero la demanda real, la que no depende de discursos ni de ciclos electorales, permanece intacta. Y es precisamente en este momento cuando aparecen los verdaderos inversores. Tomemos el caso de DaVita. Cuando empezamos a comprar sus acciones, muchos preguntaron: ¿cómo se invierte en una empresa que depende tanto del gobierno, con los reembolsos de Medicare y Medicaid sujetos a recortes? La respuesta es simple: porque el gobierno no dejará de pagar tratamientos que salvan vidas. Puedes ajustar las tarifas, puedes cambiar las reglas, pero no detendrás el flujo de recursos para algo tan esencial. Y mientras tanto, la demanda de diálisis no hace más que crecer. Cada año, más estadounidenses desarrollan insuficiencia renal. Cada año, más personas necesitan 3 sesiones semanales de por vida. No hay sustituto, no hay competencia que pueda cambiar esta realidad. Y DaVita, con su escala y eficiencia, está posicionada para capturar esta demanda creciente. Lo mismo ocurre con United Health. Sí, existen incertidumbres regulatorias. Sí, hay debate sobre los precios de los medicamentos y la cobertura de los seguros.
Pero ninguna de estas discusiones cambia el hecho de que, durante los próximos 20 años, decenas de millones de estadounidenses envejecerán, enfermarán y necesitarán atención médica. Y alguien pagará por ello. Podría ser el gobierno, podría ser el sector privado, podría ser una combinación de los dos, pero el dinero circulará. Y las empresas que se encuentran en el centro de este flujo, como United Health, seguirán obteniendo ganancias. Esta es la verdad que pocos quieren escuchar: el miedo es el mejor amigo del inversor a largo plazo. Cuando todo el mundo tiene miedo, los precios bajan. Cuando los precios bajan, aparecen oportunidades. Y cuando surgen oportunidades, aquellos que tienen paciencia y convicción obtienen las recompensas. No estoy diciendo que debas ignorar los riesgos. Por supuesto que hay desafíos, siempre los hay. Pero lo que separa a los grandes inversores de los mediocres es la capacidad de ver más allá del ruido, de distinguir el ruido de lo que realmente importa. La sanidad no es un sector cualquiera. Es uno de los pocos donde la demanda es literalmente una cuestión de vida o muerte. Y mientras haya gente envejeciendo, enfermándose y necesitando tratamiento, habrá negocios prósperos. Lo que debes decidir es si quieres estar del lado de los que venden por miedo o de los que compran con convicción. Porque, al fin y al cabo, el mercado siempre premia a quienes tienen el coraje de ir contra la manada. El colapso de los precios del petróleo. Y ahora veo que esto sucede nuevamente en la atención médica. El miedo es un amo cruel. Distorsiona la realidad, amplifica los problemas y hace que las oportunidades claras parezcan trampas disfrazadas. Cuando se abandona un sector entero, cuando los titulares gritan crisis y los analistas predicen lo peor, es exactamente cuando los inversores más disciplinados encuentran sus mayores ventajas. Porque el mercado no valora lo que es probable, sino lo que se teme. Y cuando domina el miedo, los precios caen muy por debajo del valor real de las operaciones. Pero aquí está la incómoda verdad: la mayoría de la gente no puede actuar así. Están programados para seguir a la manada, para buscar consuelo en la multitud, incluso cuando la multitud está equivocada. Cuando todos compran, compran. Cuando todos venden, venden. Y es precisamente por eso que la mayoría nunca obtiene rendimientos excepcionales. El éxito en la inversión no requiere genio, requiere coraje. Coraje para hacer lo contrario de lo que hacen los demás. Coraje para mantener la convicción cuando el mundo entero dice que estás equivocado. Coraje para ver valor donde otros solo ven desesperación. Y no nos equivoquemos, la atención sanitaria no es una industria en declive. Es un sector en transformación. Las mismas fuerzas que hoy asustan a los inversores, regulación, aumento de costos, cambios demográficos, son las mismas que crearán las mayores oportunidades para quienes saben mirar más allá del corto plazo. El envejecimiento de la población no es un problema, es una demanda garantizada desde hace décadas. Las enfermedades crónicas no son una carga, son un mercado en expansión. Y la innovación médica no es un riesgo, es lo único que puede hacer que este sector sea aún más esencial en el futuro. Por supuesto, habrá empresas que no sobrevivan. Siempre lo hay. Pero los mejores, aquellos con modelos de negocio resilientes, una gestión competente y ventajas competitivas duraderas, no solo sobrevivirán, sino que emergerán más fuertes. Y cuando eso suceda, los precios de las acciones reflejarán no el pánico del momento, sino el valor real de estos negocios. La pregunta no es si la salud se recuperará. La pregunta es quién tendrá la paciencia y la disciplina para estar posicionado cuando eso suceda. He visto esto antes. Vi a inversores huir de los bancos en 2009, convencidos de que el sistema financiero estaba condenado, para ver cómo las acciones se multiplicaban en los años siguientes. Vi a personas abandonar las acciones tecnológicas en 2002, seguras de que la burbuja nunca se recuperaría, y perder una de las mayores valoraciones de la historia. Y ahora veo que el mismo patrón se repite en la atención sanitaria. Los mismos errores. Las mismas oportunidades desperdiciadas. Pero aquí está la diferencia: no es necesario cometer estos errores. Puedes aprender de ellos. Puedes reconocer que el miedo es temporal, pero el valor es permanente. Podrás entender que las mejores compras no se hacen cuando todo está perfecto, sino cuando todo parece perdido.
Y tú puedes decidir, hoy, si quieres ser uno más entre la multitud o si quieres ser el que ve lo que otros no pueden. Porque al final el mercado no premia a quien sigue al rebaño. Recompensa a quienes tienen la claridad para ver más allá. Y la atención sanitaria actual es exactamente este tipo de oportunidad. Una de esas raras ocasiones en las que el ruido del momento esconde el valor de toda una vida. La pregunta es, ¿dejarás que el miedo decida por ti o tendrás el coraje de actuar? Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, que apenas cubren la inflación, o las acciones tecnológicas que, incluso después de años de máximos, todavía cotizan a múltiplos que rozan la especulación. Mientras tanto, empresas como United Health ofrecen flujos de efectivo predecibles, crecimiento estructural y márgenes que resisten incluso las peores crisis, y todo a precios que históricamente solo se han visto en tiempos de pánico. Y el pánico, como siempre, es un pésimo consejero. Distorsiona la realidad, convierte problemas temporales en catástrofes permanentes y hace que los inversores vendan activos de calidad a precios que, en retrospectiva, parecerán absurdamente bajos. Pero es precisamente en estos momentos cuando se construyen las mayores fortunas. Cuando los números gritan que algo está barato, pero el miedo susurra que es mejor esperar. Cuando los analistas reducen sus previsiones, pero los fundamentos de la empresa siguen siendo sólidos. Cuando el mercado cotiza en un escenario de estancamiento, pero la demografía, la innovación y las necesidades humanas apuntan a lo contrario. Mire, la población está envejeciendo. Las enfermedades crónicas van en aumento. La tecnología médica avanza a pasos agigantados, creando soluciones que antes eran impensables. Y en el centro de todo esto hay una industria que no puede cerrarse, subcontratarse ni reemplazarse por un algoritmo. La atención médica es una de las pocas industrias que crece en cualquier ciclo económico, en recesiones, porque la gente sigue enfermándose, en expansiones, porque tienen más recursos para cuidarse. Y, sin embargo, hoy este sector cotiza como si fuera una empresa de materias primas cíclica, sujeta a los caprichos del mercado. Esto no tiene sentido. Y es precisamente porque no tiene sentido que representa una oportunidad. Por supuesto, existen riesgos. Siempre lo hay. Los costos médicos pueden seguir presionando los márgenes. La investigación del Departamento de Justicia podría resultar en multas o restricciones. La competencia puede volverse más agresiva. Pero estos son riesgos que cualquier inversor serio ya debería haber descontado. Lo que el mercado no está descontando, y tal vez ni siquiera pueda hacerlo, es la resiliencia intrínseca de estas empresas. La capacidad de adaptarse. Para innovar. Para, incluso en medio del caos, seguir entregando valor. Piensa en United Health no como una compañía de seguros, sino como una plataforma de atención médica. No solo vende pólizas, gestiona redes hospitalarias, desarrolla tecnologías de diagnóstico, optimiza tratamientos y reduce el desperdicio. En un mundo donde los costes sanitarios se están disparando, ¿quién mejor para controlarlos que la empresa que los financia? Esta es una ventaja competitiva que pocas industrias pueden reclamar. Y es por eso que, incluso en tiempos de turbulencia, empresas como esta no solo sobreviven, prosperan. Ahora pregunto, si supieras que dentro de 10 años la demanda de servicios de salud será un 30% mayor que hoy, y que las empresas que dominan este mercado generarán ganancias mucho mayores que las actuales, ¿estarías dispuesto a pagar un precio más alto por ellos? Probablemente sí. Entonces, ¿por qué no pagar un precio bajo ahora, cuando el mercado ofrece precisamente eso? La respuesta, por supuesto, está en la psicología. Invertir en contra del consenso requiere una disciplina que pocos tienen. Requiere ignorar los titulares, resistir la tentación de seguir a la multitud y, sobre todo, confiar en el análisis más que en el instinto. Pero es precisamente esta disciplina la que separa a los inversores promedio de los extraordinarios. Quienes compran cuando todos venden no lo hacen porque sean más inteligentes. Lo hacen siendo más pacientes. Porque entienden que el mercado no es un casino, sino un mecanismo que, con el tiempo, premia a quienes ven valor donde otros solo ven riesgo. Y el valor, hoy, está muy abierto.
No en promesas vacías ni en modas pasajeras, sino en negocios reales, con flujos de efectivo reales, liderados por gerentes que ya han demostrado su capacidad para navegar en aguas turbulentas. Empresas que, incluso en medio de la tormenta, continúan generando retornos para sus accionistas, no por suerte, sino por mérito. Entonces, si estás leyendo esto y aún dudas, pregúntate, ¿qué es más riesgoso? ¿Comprar una acción que ya ha caído un 40% y cotiza a múltiplos de crisis, incluso con los fundamentos intactos? ¿O esperar hasta que el mercado reconozca el valor, cuando los precios ya han subido un 50%, un 100%, un 200%, y entonces, sí, correr el riesgo de pagar mucho por lo que hoy es barato? La historia ya ha respondido a esta pregunta en innumerables ocasiones. Y, sin embargo, con cada nuevo ciclo, los inversores parecen olvidarlo. Compran con euforia, venden con desesperación y se preguntan por qué sus rendimientos nunca superan los del mercado. Mientras tanto, aquellos que tienen el coraje de actuar cuando todos dudan, ellos, de hecho, construyen activos que resisten la prueba del tiempo. La salud no es diferente. Los problemas de hoy serán los casos de estudio del mañana. Las acciones que se evitan hoy serán las favoritas del mercado en el futuro. Y los inversores que tengan la visión para ver esto ahora serán recordados como aquellos que, cuando todos los demás huían, tuvieron la audacia de seguir adelante. No se trata de predecir el futuro. Se trata de reconocer el presente. Y el presente dice que, en este momento, existe una de las mayores asimetrías riesgo-retorno que he visto en décadas. Una de esas raras ventanas en las que el miedo creó una oportunidad que la razón no puede ignorar. La pregunta no es si la salud se recuperará. La pregunta es, ¿estarás en el lado correcto de la historia cuando eso suceda? Simplemente inicie una aplicación y comience a tratar a los pacientes. Cada nuevo medicamento, dispositivo o modelo de atención debe pasar por años de pruebas clínicas, aprobaciones regulatorias y procesos de reembolso. Esto crea barreras de entrada que protegen a los actores establecidos y limitan la velocidad de la disrupción. En segundo lugar, la confianza es un activo fundamental en la atención sanitaria. Los pacientes no cambian de médico u hospital tan fácilmente como cambian de tienda o de servicio de streaming. Las relaciones a largo plazo, la reputación y los resultados clínicos comprobados son factores que los algoritmos o las plataformas digitales no pueden replicar de la noche a la mañana. En tercer lugar, la complejidad del sector es inmensa. Tratar enfermedades crónicas, realizar cirugías o desarrollar terapias innovadoras requiere conocimientos especializados, infraestructura física y una red integrada de profesionales. No es algo que pueda uberizarse sin riesgos significativos para la calidad de la atención. Esto no significa que la tecnología no esté transformando la atención sanitaria. Lo es, y de manera profunda. Pero lo que estamos viendo no es una sustitución de los actores tradicionales, sino más bien una evolución. Las empresas sanitarias están incorporando inteligencia artificial para diagnósticos más precisos, telemedicina para ampliar el acceso y análisis de datos para optimizar los tratamientos. Los ganadores no serán los disruptores externos, sino aquellos que sepan integrar la innovación en sus modelos de negocio consolidados. Y aquí está la ironía, muchos de los supuestos disruptores de la industria en realidad se están convirtiendo en socios de empresas tradicionales. Gigantes tecnológicos como Amazon, Google y Microsoft están invirtiendo miles de millones en atención sanitaria, pero no para competir directamente con hospitales o empresas farmacéuticas. Están desarrollando herramientas que hacen que estos actores sean más eficientes, no obsoletos. Amazon, por ejemplo, no quiere ser un hospital, quiere ser la infraestructura logística que entregue medicamentos y suministros médicos. Google no quiere reemplazar a los médicos, quiere mejorar sus diagnósticos con IA. El riesgo real no es la disrupción, sino la complacencia. Las empresas de atención sanitaria que ignoren la innovación ciertamente perderán relevancia. Pero aquellos que sepan adaptarse, como siempre lo han hecho, no solo sobrevivirán, sino que prosperarán. Y los inversores que reconocen esta dinámica ahora tienen la oportunidad de captar una de las mayores alineaciones de tendencias demográficas, innovación tecnológica y valoración atractiva que jamás hayamos visto. El momento de actuar es ahora.
No cuando los titulares son alcistas, no cuando los analistas empiezan a recomendar el sector, no cuando todo el mundo se apresura a entrar. Porque en ese momento el descuento habrá desaparecido. La ventana de oportunidad se cierra cuando el miedo da paso a la euforia, y quienes esperan esta señal pagarán el precio de la indecisión. La historia no se repite, pero rima. Y la rima de hoy es clara: el sector de la salud se está negociando como si sus problemas fueran permanentes, cuando la realidad es que son cíclicos. Las empresas que lo componen no son frágiles, son resilientes. Ya han superado crisis regulatorias, presiones de costos y cambios tecnológicos antes. Y lo volverán a hacer. La pregunta no es si el sector se recuperará. La pregunta es, ¿estará usted en condiciones de obtener ganancias cuando eso suceda? Porque una cosa es segura: cuando la marea cambie, cambiará rápidamente. Y aquellos que tengan el coraje de comprar cuando otros venden serán recordados como aquellos que vieron lo que otros no vieron. Y poner todo su capital en esa apuesta. Pero la convicción sin prudencia no es más que arrogancia disfrazada de valentía. Al mercado no le importa si usted tiene razón, solo le importa cuando tendrá razón. Y entre hoy y ese momento, hay un camino lleno de incertidumbres que pocos tienen el valor de recorrer. Entonces, cuando miro un sector como el de la salud, no solo me pregunto si se recuperará, sino cómo sobreviviré al periodo en el que todos dudan. Porque la verdad es que, incluso en las empresas más resistentes, los precios pueden caer un 30%, un 40% o un 50% antes de empezar a subir. Y si no tienes un margen de seguridad, no solo en la valoración, sino en tu propia capacidad para mantener la posición, te verás obligado a vender en el peor momento posible. Tomemos el caso de United Health. Cuando empezamos a construir nuestra posición, la industria de los seguros médicos estaba bajo ataque. Los reguladores amenazaron con cambios drásticos, los costos médicos se dispararon y los inversores huyeron como de un incendio. Pero sabía que detrás de todo el ruido había una empresa con un modelo integrado único capaz de navegar tanto en el lado del pagador como en el del proveedor. Una empresa que, en lugar de ser víctima de la complejidad del sistema, estaba posicionada para beneficiarse de ella. ¿Y qué pasó? Los precios cayeron más de lo que esperaba. Las acciones se desplomaron, los analistas recortaron sus estimaciones y las noticias pintaron un escenario de catástrofe inminente. Pero no lo vendí. No porque sea testarudo, sino porque había estructurado el puesto de modo que incluso si sucediera lo peor, no sería un desastre para la cartera. Y cuando la marea cambió, como siempre ocurría, aquellos que tuvieron paciencia fueron recompensados. Eso no es suerte. Es disciplina. Es comprender que, en las inversiones, el momento perfecto es una ilusión y que la verdadera diferencia está en acertar y sobrevivir el tiempo necesario para que el mercado reconozca el éxito. Porque, al final del día, el mercado no recompensa a quienes tienen las mejores ideas, recompensa a quienes tienen las mejores ideas y la resistencia para mantenerlas. Y aquí está la ironía: cuanto más volátil es el sector, mayores son las oportunidades para quienes saben cómo jugar. Cuando todo el mundo vende por miedo, los precios se separan de los fundamentos. Cuando todo el mundo compra por euforia, los precios se separan de los fundamentos en la dirección opuesta. El secreto no es adivinar cuándo cambiará el estado de ánimo del mercado, sino estar preparado para cuando lo haga. Porque, a largo plazo, las empresas que importan son las que aportan valor real. Y en el sector sanitario, este valor es literalmente una cuestión de vida o muerte. Las empresas que pueden reducir costos sin comprometer la calidad, que innovan sin sacrificar la seguridad, que se adaptan sin perder su esencia, son las que prosperarán, sin importar lo que suceda en el corto plazo. Entonces, cuando observe una acción como United Health hoy, no se limite a mirar el precio. Vea el negocio detrás de esto. Vea la resiliencia de un sector que no se puede cerrar, la protección de las barreras regulatorias, la demanda garantizada por un sistema que solo crece. Y pregúntese, si creo que este negocio valdrá más en 5 o 10 años, ¿por qué dejaría que un momento de pánico me impida ser dueño de él? Porque, al fin y al cabo, invertir no se trata de predecir el futuro. Se trata de tener razón cuando llegue el futuro.
Y la única forma de garantizar que estarás allí para cosechar las recompensas es que no te expulsen del juego antes de que comience la cosecha. No se trata de tener una convicción ciega, sino de tener el coraje de actuar cuando los hechos justifican la acción, incluso si el mundo entero grita lo contrario. Y aquí está la paradoja: cuanto más obvia parece la oportunidad, menos ventajosa tiende a ser. Cuando todo el mundo está de acuerdo en que un sector es barato, los precios ya reflejan esta percepción. Es en momentos en los que hasta los más optimistas dudan cuando aparecen los verdaderos descuentos. Y es precisamente en estos momentos cuando la disciplina se vuelve más valiosa que la inteligencia. Porque, en el fondo, el mercado no premia a quienes aciertan las respuestas. Recompensa a quienes hacen las preguntas correctas. Y la pregunta más importante no es cuándo se recuperará esto, sino qué tiene que pasar para que se demuestre que esta tesis es errónea. Si la respuesta es algo improbable, como un cambio estructural en el comportamiento humano o un colapso permanente de la demanda de atención sanitaria, entonces el riesgo no está en el activo sino en su capacidad para resistir las turbulencias. Y esta capacidad no se construye con gráficos o proyecciones, sino con una mentalidad que trata la volatilidad no como un enemigo, sino como un aliado. Después de todo, es lo que crea las discrepancias entre precio y valor. Es lo que te permite comprar $1 por 50 centavos. Y no nos equivoquemos, esta mentalidad no es un regalo. Es un músculo. Un músculo que se fortalece con cada decisión tomada contra el instinto, con cada posición mantenida mientras las noticias gritan catástrofe, con cada dólar invertido cuando todas las señales apuntan a una salida. La mayoría de las personas nunca desarrollan este músculo porque confunden comodidad con seguridad. Prefieren la ilusión de control, seguir a la multitud, vender barato para proteger el capital, a la realidad de que, a largo plazo, la verdadera seguridad reside en hacer lo que otros no pueden, esperar. Pero he aquí un detalle que pocos entienden: esperar no significa quedarse quieto. Significa actuar con precisión quirúrgica. Significa asignar capital no donde hay más ruido, sino donde hay mayor asimetría. Significa reconocer que, en los mercados eficientes, las mayores recompensas no provienen de predecir el futuro, sino de estar preparados cuando llegue el futuro, y siempre llega. La historia no se repite, pero rima. Y esa rima, en el sector de la salud, es fuerte y clara: a los periodos de pesimismo extremo les siguen recuperaciones desproporcionadas. No porque los problemas desaparezcan, sino porque el mercado, como un péndulo, siempre oscila entre el miedo y la codicia. Y cuando se encuentra en el extremo del miedo, la codicia futura ya está descontada en la oportunidad presente. Entonces, si estás leyendo esto y aún dudas, pregúntate: ¿cuál es el riesgo real aquí? ¿Perder dinero en una posición que, a largo plazo, tiene todo para apreciar su valor? ¿O perder la oportunidad de participar en uno de los raros momentos en que el mercado ofrece calidad a precio de oferta? Porque al final del día, el mayor riesgo no es lo que el mercado puede hacer con su dinero. Es lo que puedes hacer con tu dinero por miedo a lo que hará el mercado. Y la única manera de superar este miedo es recordar que, en inversiones, las mejores decisiones no se toman cuando todo está claro. Se toman cuando todo parece oscuro y todavía se ve la luz al final del túnel. No porque seas más inteligente, sino porque has decidido de antemano que no dejarás que el miedo dicte las reglas del juego. Y esa, amigo mío, es la única ventaja que realmente importa. Sin rigor, no es más que terquedad, y la terquedad no es una virtud en el mundo de las inversiones. La disciplina que aplico a cada decisión es lo que separa el éxito del fracaso. Antes de dar cualquier paso me pregunto: ¿qué podría salir mal? Analizo el escenario pesimista con la misma atención que le presto al optimista. Pienso en qué condiciones me harían cambiar de opinión. Esta honestidad intelectual es lo que sustenta cualquier apuesta contraria exitosa. En el caso de la salud, los riesgos son claros. Los costos médicos pueden seguir aumentando más rápido de lo que se puede traspasar el precio. La presión regulatoria puede intensificarse en lugar de aliviarse. Las investigaciones pueden dar lugar a sanciones severas. Es posible que la dirección no ejecute el plan de recuperación. Todos estos peligros son reales y los tomo en serio. Pero también evalúo las probabilidades.
¿Qué posibilidades hay de que las presiones de costos persistan indefinidamente cuando las aseguradoras tengan mecanismos para ajustar sus productos? ¿Qué posibilidades hay de que la regulación elimine la rentabilidad de un sector esencial con tanta influencia política? ¿Y qué probabilidades hay de que el actor más importante del mercado, con décadas de experiencia, no pueda afrontar estos desafíos? Las respuestas, en todos los casos, apuntan a un riesgo calculado, no a una catástrofe inevitable. Cuando equilibro el potencial alcista con el riesgo a la baja, ajustando las probabilidades, llego a una conclusión simple: el valor esperado de esta inversión excede el precio actual por un margen de seguridad suficiente. Esta es la esencia de la inversión en valor. Compre cuando el mercado solo vea miedo, pero los números revelen una oportunidad disfrazada. Ahora permítanme hablar de la paciencia, quizás la virtud más subestimada en este negocio. Cuando se hace una inversión contraria, casi siempre se hace demasiado pronto. Los precios suelen caer más antes de subir. La sensación empeora antes de mejorar. Los problemas contra los que usted apuesta duran más de lo esperado. Esto significa que cargar contra la multitud requiere una paciencia inusual. Debe estar dispuesto a mantener posiciones que muestren pérdidas durante largos periodos. Debe soportar la incomodidad de estar equivocado mientras cree que, en última instancia, tendrá razón. Debes ignorar el ruido y concentrarte en el destino, no en el turbulento viaje. La mayoría de los inversores no pueden hacer esto. Carecen de disciplina para esperar a que la tesis se haga realidad. Cuando los precios van en su contra, empiezan a dudar. Se convencen a sí mismos de que el mercado sabe algo que ellos no y venden, a menudo en el peor momento posible, transformando pérdidas temporales en pérdidas definitivas. Con el tiempo he aprendido que la paciencia se recompensa con más frecuencia de lo que se castiga. Los mercados corrigen sus distorsiones. Los precios, tarde o temprano, reflejan el valor real de los activos. El problema es que el tiempo necesario para esta corrección es impredecible, casi siempre es más largo de lo que nadie imagina. La salud puede tardar años en recuperarse. Estoy preparado para eso. No espero un salto rápido, sino una mejora gradual a medida que se resuelvan los problemas y se normalice el sentimiento. Los retornos se producirán en años, no en meses. Este largo horizonte es en realidad una ventaja para quienes saben cómo utilizarlo. La mayoría de los participantes del mercado están obsesionados con el corto plazo. Intentan adivinar qué pasará el próximo trimestre o el próximo año. Esto crea oportunidades para quienes miran más allá e identifican valores que solo serán reconocidos dentro de unos años. Finalmente, un comentario sobre el contexto más amplio de esta apuesta. La atención sanitaria no es el único sector en el que veo oportunidades. El mercado en su conjunto está cada vez más concentrado en un puñado de acciones tecnológicas. Los llamados 7 magníficos han sido los responsables de la mayoría de las rentabilidades de los últimos años. Esta concentración crea un riesgo para los inversores pasivos, que solo siguen índices, y una oportunidad para los inversores activos que saben cómo mirar donde otros no miran. Cuando todo el mundo se agolpa en torno a las mismas acciones, se descuidan otros sectores. Los precios en estas áreas caen a niveles que no tienen relación con el valor real del negocio. Esto es lo que sucedió con la atención médica, los servicios financieros, los productos básicos de consumo y otros sectores que perdieron su brillo ante la fascinación por la inteligencia y la tecnología artificiales. Creo que estamos cerca de un punto de inflexión. La brecha entre las valoraciones de las empresas tecnológicas y las del resto del mercado ha alcanzado extremos históricos. Estas disparidades no duran para siempre. Tarde o temprano, el dinero comienza a regresar a áreas infravaloradas y las ruedas del desempeño giran. La atención sanitaria está bien posicionada para beneficiarse de esta rotación. Tiene fundamentos sólidos, valoraciones atractivas y vientos demográficos de cola. Cuando los inversores empiecen a buscar rentabilidad más allá de la tecnología, la atención sanitaria será un destino obvio. No puedo decir si este cambio ocurrirá en meses o años. Pero estoy convencido de que sucederá. Los mercados siempre se reequilibran con el tiempo. Caen las valoraciones infladas. Las valoraciones deprimidas aumentan. La única incógnita es cuándo.
Y cuando es imposible predecir con precisión. Lo que puedo hacer es posicionar a Berkshire para que se beneficie cuando se produzca la rotación. Al construir posiciones en sectores infravalorados como el de la atención sanitaria hoy en día, estoy preparando el terreno para el rendimiento futuro. Es posible que los resultados no aparezcan inmediatamente en nuestros balances trimestrales, pero aparecerán con el tiempo. Este enfoque paciente y a largo plazo nos ha sido de gran utilidad durante 6 décadas. Continuará sirviéndonos en los próximos años, bajo el liderazgo de Greg Abel. Esa es toda la explicación para comprar acciones de atención médica mientras todos los demás huyen. En última instancia, todo se reduce a un principio simple: ser codicioso cuando otros tienen miedo. La salud está experimentando miedo. Estoy siendo codicioso. La historia sugiere que esta estrategia dará sus frutos. Gracias por su atención. Y recuerde, en el mundo de las inversiones, como en la vida, la cualidad más importante no es la inteligencia, el conocimiento o la capacidad analítica. Es el temperamento. La capacidad de mantener la calma cuando otros entran en pánico. Actuar racionalmente cuando dominan las emociones. Sostener convicciones cuando la multitud no está de acuerdo. Desarrolla este temperamento y te irá bien como inversor, en atención sanitaria y en cualquier otro sector. Buena suerte a todos.